Bueno, América Latina después de la era o de la década de la abundancia. ¿Algo que decir? No sé mucho que decir. Hay quien decía, hace poco yo escuché creo que fue Carlos Alberto Montaner, que escribía y decía, bueno, se pasó la década perdida, donde todo se quiso hacer nacional. Luego vino una década de despunte, subida de las materias primas, el modelo fracasó, vimos los países del ALBA con grandes abundancias, incluso Argentina con las materias, los commodities que subieron, y ahora estamos en un momento de tomar decisión. ¿Hacia dónde vamos? O como no sabemos hacia dónde vamos, ¿qué tenemos que tener en cuenta para no ir ni a la década perdida ni a la década inútil de la abundancia? Ya. A ver, déjame que te matice, desde luego regresar a la década perdida es lo que no podemos hacer, pero déjame que te matice un poco lo de la década inútil de prosperidad, porque en buena parte yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que se deben asumir las lecciones aprendidas, como tú mismo siempre en los bloques planteas de qué se puede rescatar de esto, ¿no? Y yo creo que ha habido cuestiones que a mi modo de ver han sido interesantes. En sentido positivo y negativo. De los negativos yo diría que efectivamente ya está más que demostrado, pero por si había alguna duda ya no puede haberla, y esto tiene que obligar a un cambio trascendental, que el crecimiento meramente económico no resuelve el bienestar de las sociedades, ¿no? Y esto parece que está más que claro y ahora se está poniendo de manifiesto. Que desde luego, y lo estábamos diciendo en el bloque anterior, hay que cambiar el modelo de desarrollo y que definitivamente hay que modernizar la región en valores distintos a los configurados hasta ahora, ¿no? Y estoy hablando de calidad y no de cantidad. Y en todos los sentidos, es decir, me estoy refiriendo al ámbito económico, pero me estoy refiriendo igualmente al ámbito social o al ámbito político, y de esto hablo de cualificación que hablábamos antes, en la población trabajadora, en gobernantes, en gobernados y en todos los ámbitos. Nos falta, por ejemplo, una ley de funcionario público que de alguna manera le dé solidez a las instituciones. Digamos que este es un vector de cambio necesario. Exacto. Pudiera ser también desregularizar cosas. Hay leyes que han creado privilegios o han suprimido posibilidades. ¿Qué más me da? Si yo quiero emprender no puedo porque tengo que hacer 10.000 trámites que el Estado me pone, entonces soy pobre y nunca salgo. O yo tengo unos privilegios y entonces me he desarrollado a la luz de los privilegios. Digamos que hay que desregularizar o quitar esas leyes. O sí, moverlas, pero es otro vector. Hay que desregularizar o regular lo que no esté regulado. Lo que me refiero es... Pero hay que llegar a tinos que estén orientados políticamente a la configuración de democracias con transparencia y controles de gestión, en la que el ciudadano tenga el derecho absoluto de saber qué se está haciendo en su país y con el gobierno que ellos han elegido, que en el ámbito económico hay una suficiente capacidad, y ahí, de verdad, creo que esta es otra de las lecciones aprendidas de esta década inútil que tú decías, y es que si le va bien a todo el mundo, nos va bien a todos. Nos va bien a todos. Y como les vaya bien solo a pocos, no les va a ir, ni a los que les va a ir bien como cuando les va bien a todos. Es decir, es necesario tomar conciencia de la necesidad de desarrollo social. ¿Y no pasa eso en el caso particular de América Latina por quitar los privilegios judiciales, entendiendo tal los que se dan o los que no existen? Si tenemos sociedades en las que el 97% de los casos judiciales ni siquiera llegan a debate, ¿cómo corregir estas cuestiones si la justicia no me permite corregirlas? Claro. Es decir, yo quiero protestar contra eso, pero el sistema no me lo permite, entonces nunca progreso. Mira, hay otra cosa que a mí me parece que es determinante, y el otro día lo hablaba con los alumnos de la universidad. Yo creo que hay, entre muchos retos, y volvemos otra vez también al tema de la institucionalidad, hay una situación de bloqueo institucional, el de la justicia, y la impunidad que esto significa es una cuestión que afecta a los negocios, a la política, a la seguridad, ¿no? Creo que la única manera, yo lo pido ver por la experiencia de este país, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que haber para que haya una chispa y esto empiece a funcionar? Parece ser que desde el Estado la cosa está complicada, aunque sería el responsable realmente que tiene que hacerlo. Pero si no logramos por ahí la toma de conciencia
de la sociedad civil me parece trascendental. Es decir, lo que se logró aquí a través de la conciencia que tomó la sociedad civil del problema que había de corrupción, de necesidad de transparencia, etcétera, cambió un proceso que ningún guatemalteco se hubiera pensado jamás. No siquiera un mes antes. ¿No? No. Entonces, ni en el mundo se pensaba. Bueno, si el Estado no toma la iniciativa, lo tiene que tomar la ciudadanía. Y creo que por ahí pueden empezar las cosas. Y creo que este país puede ser un ejemplo extraordinariamente... Siendo los estados latinoamericanos, generalizamos que no siempre es correcto, pero bueno, siendo los estados latinoamericanos, yo creo que más parte del problema que de la solución, en general, obviamente es generalización, no será precisamente que esta nueva década, la juventud, una juventud globalizada con acceso a la tecnología, con ansias de querer cambiar las cosas, se va a hacer precisamente por esa vía de manera distinta. Aquí se hizo de una manera, en Venezuela estamos viendo las protestas, en Argentina se hizo de otra, pero ¿no será esa la vía? Yo, de verdad, estaba pensando exactamente en esos ejemplos, el guatemalteco, el chileno, el brasileño, cuando este es un tipo de protesta absolutamente distinta a la que ha existido antes, ¿no? Hasta ahora, cuando había protesta social, era por cuestiones meramente económicas, así es, ¿no? Organizadas sindicalmente o de forma más o menos espontánea, pero era estrictamente económico. Aquí Ciudadanos está reclamando algo muchísimo más complejo. Sí, y no ha sido por dinero en ninguno de esos países. En ninguno de esos países. Están exigiendo al Estado transparencia, servicios, calidad de educación, está optando por una sociedad y de Estado distinto al que había, y eso es mucho más complejo que una mera, por importante que sea, reivindicación laboral. Yo no sé si es comparable esto, yo lo he dicho en algunas clases, mi generación, en el mundo estoy hablando, lo que hizo fue cambiar dictaduras por democracia, sustancialmente lo que ocurrió en los años 60, en los años 70, y bueno, en algunos en los 80. Estas generaciones ya nacieron en democracia. ¿No será que ellos están haciendo su propio cambio de democracia a democracia? Sí, claro. A democracia plus, versión 3.0. O calidad, ¿te das cuenta? O calidad de democracia, en fin, el nombre no sabría cuál hacerle. Sí, y no estamos viviendo eso, o necesitamos ese paso, igual que nuestra generación cortó con las dictaduras, también con manifestaciones y luchas no siempre violentas, ¿verdad? ¿No será que necesitamos, o podría ser ese mensaje para una reflexión de gente joven? Es interesantísimo, yo creo que aquí tiene que tener un protagonismo extraordinario. Son las dos cosas, ¿no? Es decir, la generación anterior logró la democracia y esta tiene la responsabilidad de darle calidad a esa democracia. Y el momento es muy oportuno por esa nueva generación del mundo que tú decías, global, tecnificado. El otro día leía un artículo de los llamados millennials. Estos millennials son esta gente. ¿Sí? Que tiene una percepción de la realidad, de la comunicación, de la formación, de la relación radicalmente distinta. Que a nosotros podíamos esperar 10 años para cambiar el sistema y estos no esperan ni 10 días. No, o sea, la velocidad es un factor pues entonces son las dos cosas. Hace falta el cambio, pero esta gente yo creo que a lo mejor nosotros podríamos tirarnos así 20, 30 años más, pero esta gente yo creo que es que tiene otra percepción y exige otras cosas, y eso es trascendental. ¿Tiene algo que ver el anclaje en el pasado? Es decir, Centroamérica y los conflictos que hubo internos, Argentina y Chile y las dictaduras, Perú en menor medida, pero bueno, está Fujimori, Montesinos, Colombia con la paz, México nada, aparte de su revolución ya distante. ¿Tiene algo que ver estos anclajes o estos son meros anclajes virtuales en los que se puede hacer una línea y decir, no, a partir de aquí todo el mundo es igual y podemos progresar sin... Sí, definitivamente, lo creo que de verdad. Y sobre todo lo creo porque además esta globalización de la que estamos hablando está a ver, las oportunidades que son fabulosas, pero son fabulosas para la interrelación de estos milenios dentro de la propia región. ¿En qué región del mundo hay esta capacidad de comunicación entre gente joven con los recursos tecnológicos que existen? Entonces yo creo que esto ayuda también a superar y a, digamos de alguna forma, crear gente muy parecida que quiere superar etapas y que no venga lastrando ni arrastrando su pasado. Hay algo que hay que tocarlo breve, pero hay que tocarlo. El indigenismo como un elemento diferente, diferenciador, común, la gente indígena joven, la gente indígena o ladina joven, ¿eso es un elemento retardador, estimulador o sencillamente es un elemento presencial que se va a solucionar o se va a diluir en esta dinámica? Pues lamentablemente no sé si se va a solucionar, ¿no? Porque uno puede ser muy dinámico, pero tener visiones en ese sentido restrictivas. Es decir, la cosa dinámica de esta juventud
no significa que le tengamos que dar ya un voto de confianza suponiendo que el cambio tiene que ser necesariamente bueno. Yo espero que sí y creo que tienen todas las oportunidades para hacerlo. Pero en este caso hay cuestiones que es que tú no puedes evitar. Es decir, lo que no puedes evitar es la pluralidad étnica. La puedes conducir y hacerla representativa, que debe hacerse, y acabar con racismos, acabar con discriminaciones, pero es que hay que solucionarlas. Lo que yo creo que no puede acabar es como, por ejemplo, aquí en Guatemala, con una mayoría de población indígena que sigue, a mi modo de ver, en una situación de discriminación, que es que hay que resolver, no sé, bueno, se me ocurren varias opciones, pero sí, hay pero que es una resolver. dinámica. Bueno, la conclusión, ¿cuál es? Que ustedes, los jóvenes, son los encargados de empujar a esta democracia plus, tecnológica, avanzada o como le queramos llamar, sí. Y que efectivamente hay factores como es la multietnicidad y otros, ¿verdad?, que hay que jugar con ellos para que el engranaje sea lo más perfecto. Pero lo que se avecina es una década que vamos a llamar la década de la oportunidad. Perfecto, y con esto cerramos. Magnífico. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Sonia Alba, Pedro Trujillo y aquí Gracias, nos cerramos. muchas gracias.